Y vamos a tocar a partir de este momento un tema muy relevante para la vida pública. Me refiero al financiamiento de los partidos políticos. Pues hay una discusión en el país sobre el costo de la democracia y en particular el costo de los partidos políticos, de las actividades de los partidos políticos financiados por los recursos públicos. Hubo un intento reciente en la Cámara de Diputados por reformar, por realizar una reforma respecto de la cantidad de dinero público que reciben los partidos, es decir, las prerrogativas, pero bueno, esto no llegó a buen puerto y sin embargo el tema sigue siendo relevante y por eso hemos invitado aquí a esta mesa y les agradezco mucho que estén aquí a las diputadas federales Dulce María Sauri, diputada del PRI por Yucatán. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias. Y María de los Ángeles Huerta, diputada de Morena por el Estado de México. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Buenos tal, días. diputada? Muchas Bueno, gracias por la se va a invitación. integrar a esta charla en un momento más Carlos Valenzuela, diputado del PAN, pero vamos a comenzar esta discusión. Yo quisiera preguntarle a ambas, ¿es posible reducir el costo de la democracia en México, la suma de las prerrogativas de los partidos políticos sin afectar la equidad de las contiendas, Dulce? A ver, la primera parte de la pregunta es correcta. ¿Es posible reducir el costo de la democracia en México? Sí. ¿Es posible reducir las prerrogativas de los partidos políticos sin ver el tema del financiamiento a las actividades político-electorales en su conjunto? No, porque en ese caso sí se afecta el principio de equidad en la contienda y de integralidad en la actividad política. Bueno, un comentario inicial, Sí, diputada Huerta. yo creo que es súper importante cómo lo plantea, porque el costo de la democracia hay que bajarlo urgentemente. Igualmente, como lo dice la diputada, creo Creo que todos en el estamos de tema, acuerdo en eso, ¿no? bueno, 40 Sí. mil millones de pesos en el 2018. Sí. 40 mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque están tratando de separar algo que yo creo que es inseparable. El tema del Instituto Nacional Electoral, que es quien organiza las elecciones en este país, no se puede separar digamos, costo de la democracia, ¿no? Sí. No estamos hablando ahorita el dinero, los 5 mil millones asignados a los partidos. Estamos hablando de lo que cuesta toda la del gasto de institución. organización. Exacto. Y entonces, si juntan eso, si Ajá. juntamos eso, por ejemplo, para el caso del 2020, vamos a quedar en 17 mil millones de pesos, pero no estamos considerando el dinero que los estados le asigna, como seguramente ustedes saben, Prerrogativas son locales y 10 mil millones de pesos más. Entonces, para a los 2020. a los 17 mil millones le tiene que juntar 10 mil millones, casi 30 mil millones. Y luego, además, tiene que considerar Sí. que los partidos no están gastando en medios de comunicación ahora por esta cuestión de Por cómo está organizado. Los tiempos oficiales. Pero eso cuesta también, ¿va? Una cosa es que no lo pague, pero y entonces, ¿cuánto dinero, no? Si lo pudieras poner en pesos y centavos, cuesta la democracia, la organización de estos procesos electorales. Ajá. En México es una locura. Ahora, Si lo qué bueno que ponderas lo toca al porque creo que es importante también discutir el tema del costo de la organización de los comicios. Claro, Tenemos claro. una legislación electoral Claro. construida con base en la desconfianza, ¿no? Y por eso tiene una serie de candados y por eso tenemos un sistema, pues no sé si sea único en el mundo, pero no creo que muchos países lo No, tengan, no. en donde se insaculan ciudadanos para formar las mesas directivas de casilla. Todo eso tiene un costo, la credencial para votar, para actualizarla y que tenga mecanismos, candados de seguridad también tiene un costo. El dinero, vamos a hablar estrictamente en este momento, del dinero para la organización de los comicios, ¿se puede reducir sin poner en riesgo la confianza en el sistema electoral, Dulce María Sauri? Desde luego que no se puede reducir arbitrariamente. Y hay una cuestión también central. Es una especie de elefante que está en medio de la habitación y que no hablamos de él. El Instituto Nacional Electoral tiene dentro de su presupuesto la parte más relevante, tiene que ver con el Registro Nacional de Electores, que es la base de datos de alrededor de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos. Registro que integrarlo, mantenerlo, asegurar que los datos personales están protegidos, cuesta muchísimo 5 dinero. mil millones de pesos, ¿no?
Ese registro, ese mantenimiento. Un tercio. 5,000 millones. Un tercio. Así es. Se lleva del presupuesto del INE, se lleva Así es. el Instituto Nacional Electoral. ¿Eso lo dejamos como está? A ver, O sea, No, hombre, pues a claro ver. que no. ¿no? Pero hay que revisarlo. ¿En Bueno. qué sentido? Yo tengo una iniciativa que voy a presentar muy próximamente para crear un Instituto Nacional de Población, como una institución, aunque no les guste mucho a mis compañeros de Morena, un órgano constitucional autónomo, Ajá. que pueda hacer las funciones, no solamente en materia de credencial de elector con fotografía, que en este momento están reservadas solamente al INE, sino de una base real para la creación de la cédula de identidad ciudadana. Y pongo un ejemplo. Si a mí me roba mi INE o lo pierdo por allá, yo voy a uno de los centros y absolutamente gratis me repone mi credencial. Igual las personas que cumplen 18 años hacen lo mismo. Cada una de las micas, la última cifra que vi, cuesta alrededor de 270 pesos su emisión. Y todo esto nos cuesta. ¿Que nos sirve como sociedad? Desde luego que sí, porque hay un amplio sector de la población, y en el caso particular de las mujeres, cuya única cédula de identidad es la credencial para votar con fotografía, que de hecho ha desplazado, ha quitado, vamos a decir, cualquier otro medio de identificación, ¿no? Sí, Si no tienes INE, Sí. estás difunta. Pero el hecho es que esto representa, cuando se habla de dinero, de financiamiento de la política, una de las partes más relevantes. A ver, quiero darle la bienvenida a Carlos Valenzuela, diputado del PAN, que se integra a esta mesa en la que estamos hablando del financiamiento de la democracia. Por un lado, la organización de los comicios, el dinero del Instituto Nacional Electoral, y por otro lado, las prerrogativas. Y estábamos tocando, Carlos, el tema de la organización electoral y qué posibilidades hay para reducir este gasto, este costo, sin afectar la equidad de la contienda y la credibilidad del sistema electoral. Claro, Pascal, te saludo a ti, a todo el auditorio. Efectivamente, nosotros, junto con todos los partidos políticos, estaríamos a favor de generar una reducción en los costos de los partidos políticos y en el costo de la democracia en el país. Pero también debemos de partir desde el contexto de que nuestra democracia es tan cara precisamente porque parte en base de una desconfianza histórica que ha tenido nuestro país en las mismas instituciones. Eso comentábamos, ¿se puede reducir sin generar desconfianza? Se puede reducir, pero de manera paulatina. Tenemos que generar parlamentos abiertos, pero parlamentos abiertos que no solo sean simulaciones, sino que realmente podamos tomar las recomendaciones de los expertos en la materia. ¿Qué tenemos que dejar también bien claro? ¿Cómo sería el esquema de autofinanciamiento de los partidos políticos para que estados donde la delincuencia organizada está a la orden del día, como Veracruz, como Morelos, como Guerrero, pues podamos también generar condiciones para evitar que esta delincuencia organizada se pueda involucrar en el financiamiento de los partidos políticos? O sea, Sí estamos de acuerdo en que debemos de proponer la austeridad en los partidos. De hecho, Acción Nacional lo ha impulsado desde hace muchos años. No es algo nuevo, es algo que nosotros lo hemos impulsado también desde hace varias legislaturas. Y estamos seguros que si lo armonizamos, si generamos las condiciones necesarias para que paulatinamente pueda ser más barata la democracia en nuestro país, pues contaremos con el respaldo de todos los partidos políticos para hacerlo posible. Diputada Huerta, ¿cómo hacemos para que la gente pues no sienta que estos esfuerzos son simplemente ir pateando el bote? Claro. y en realidad no haciendo nada? Sí, un poco yo lamento lo que pasó en la votación de la propuesta, porque estábamos hablando solamente del financiamiento a los partidos, sí, que de este costo total enorme que acabamos de platicar, en realidad para el caso del 2020 daba 5,000 millones de pesos, y de sí, esos 5,000 íbamos a tener propusimos una reducción del 50% vía la reducción de en total una reducción del 50%, y entonces yo creo que iba a ser equitativo para todos, puesto que todos íbamos a tener menos dinero, ¿no? En las condiciones en las que implica menos dinero para un partido que tuvo una cantidad de votos más grande y luego sí, para abajo, etcétera. Pero
era tener todos menos dinero en todo caso. Yo creo que el hecho de que se haya argumentado esto de que no, porque entonces mejor el 50, en lugar de la división 30-70, hagamos 50-50, y lo que argumentó algunos partidos, etcétera. Yo creo que se desperdició una gran oportunidad de darle a la sociedad un mensaje claro y contundente. No solamente lo verbalizo, pero a la hora del voto digo que no, porque esto es un poco lo que pasó, ¿no? Claro. Un poco otros partidos dicen, no, sí, yo sí estoy de acuerdo que se reduzca, así debe ser, es muy caro y tal. Pero a la hora que tuvimos la enorme oportunidad de poner un voto ahí, ¿no? Sí. Y decir, sí, que se reduzca al 50%, solamente Morena y el PES, que bueno, ahora ya ni siquiera creo que es partido formalmente, votamos en favor, ¿no? Bueno, entonces, se desperdició una oportunidad histórica, creo. Vamos a continuar esta discusión, tenemos que hacer una breve pausa y pues regresaremos con propuestas concretas de cómo hacemos para efectivamente reducir el costo de la democracia, tanto de la organización electoral como las prerrogativas de los partidos. Volvemos enseguida. 8:58, ya estamos de vuelta y seguimos en esta mesa con los diputados federales Dulce María Sauri del PRI, María de los Ángeles Huerta de Morena y Carlos Valenzuela del PAN, hablando sobre la reducción del costo de la democracia. ¿Qué pasos concretos podrían darse, Dulce María Sauri? Recuperar la integralidad del análisis. Desde abril de este año se estableció un gran foro con 9 mesas de trabajo sobre la reforma del Estado y político-electoral. O sea, es una visión amplia y comprensiva. Esta legislatura tiene la obligación de generar condiciones para una reforma del Estado. Así ha sucedido a partir de 2006, prácticamente en todas las legislaturas. Tenemos elementos, uno de ellos es el tema del financiamiento, más otros. Escuchando a mi compañera Huerta, pensaba que, por ejemplo, en el tema de las OPLES, en el fondo hay también una gran discusión sobre federalismo que está pendiente. Las OPLES, los organismos públicos locales electorales. Que son los que organizan las elecciones locales. Sí, hay una gran discusión sobre federalismo. Se tuvo de alguna manera cuando se aprobó la creación de estos órganos en el 2013, a finales de 2013. Cuando se volvió nacional el efectivamente. Instituto. Ahí tenemos un tema muy complejo, muy delicado, que es el del federalismo. Sí. O sea, a lo que voy es que este asunto, aunque sea muchos millones, no es solo un asunto de dinero. Hay muchas cuestiones en juego que tienen que ver con el proceso democrático del país. De diseño institucional. Y no puedes tomar un pedazo y decir, bueno, lo voy a componer como a mí considero que debe de ser, ¿no? Y dejas todo lo demás. Volviendo al tema de los partidos políticos. Por ejemplo, el tema de la obligación de conservar un padrón actualizado, pero con un porcentaje mínimo del 3% de sus militantes. Esto, traducido en dinero, cuesta bastante. Las obligaciones que le da a los partidos políticos la propia Constitución, en cuanto a que su actividad no es única y exclusivamente organizar su participación en las elecciones, sino también tienen temas, al igual que el INE, de capacitación, de formación política. Que tienen que hacer y de por ley. Cultura cívica. Entonces, a ver, Carlos, reducir las obligaciones legales de los partidos políticos podría ser una vía para pues, reducir el costo, vía menores prerrogativas para los partidos. Más allá de reducir las obligaciones legales, tenemos que partir desde el punto de vista de que esto está siendo en este momento una cortina de humo para desviar temas importantes en el país. Pero a la gente sí le importa, ¿no? Sí, desde luego que le importa. Sí. Y nosotros lo que tendríamos que verificar es qué es lo que hacen realmente los partidos políticos, porque puede existir desconocimiento. A ver, los partidos políticos tienen prerrogativas específicas para la capacitación de mujeres, para la formación de cuadros juveniles, para las áreas de investigación. En el caso particular de Acción Nacional, nosotros llevamos más de 80 años como partido político y durante muchos años no tuvimos financiamiento público. Este esquema del financiamiento público es algo que logramos los partidos de oposición, incluido el PRD, incluido en su momento el presidente López Obrador, que era de los que más pugnaba por el financiamiento de los partidos políticos, por lo cual ahora se nos hace una incongruencia que después de haber recibido Morena casi 3,000 millones de pesos de financiamiento desde el 2015,
ahora quiera reducir y ahogar a los partidos de oposición. ¿Por qué no esta misma propuesta la hizo cuando eran oposición en el 2015? ¿Por qué no esta misma propuesta la hicieron antes de que fueran gobierno? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que lo que se pretende desde el gobierno federal es minar la oposición a través del financiamiento de los partidos políticos, porque Morena tiene un esquema de servidores de la nación que no tienen reglas de operación, que están caminando por todo el país y que quieren y que a ellos pues realmente no les interesa si su partido político tiene o no tiene recursos, porque tienen el gobierno para hacer este trabajo. A ver, vamos a darle la oportunidad a la diputada Huerta de que conteste justamente este punto. Hay demagogia y mentira en eso. No, la estructura de los servidores de la nación no se utiliza para eso, como ellos tienen la tradición de haber utilizado el dinero, ¿no? Para dar despensas y cosas a la gente y comprar el voto. Creen que nosotros no estamos haciendo eso, no funciona así. Hay demagogia y no hay claridad en lo que está diciendo. Yo le quiero decir una cosa que me parece que es lo importante. Era un paso fundamental. Si ahora es una demanda vehemente de la sociedad que los partidos no tengan la cantidad de dinero que tienen asignado, porque es del público ese dinero, es de usted y se está mal utilizando en muchas ocasiones en los partidos, seguramente en todos. Pero lo importante era dar el mensaje, ¿no? Ya redujimos al 50% lo de los partidos. Ahora, si se hubiera podido hacer, entonces en ese momento se podía hacer la reestructuración que muy bien dice la diputada, porque si de alguna manera nosotros hay menos dinero, ¿no? En el presupuesto de una casa hay la mitad de dinero, pues inmediatamente te dedicas a una reestructuración, ¿no? Porque no hay dinero para el malgasto del dinero de lo que había asignado. Este hubiera sido el caso. Si en este momento los partidos aceptaran o aceptan que haya una reducción, efectivamente hubiera tenido que haber habido todo este armado, ¿verdad? O rearmado, reproyección de toda la estructura, no solamente de los partidos, sino como lo hemos hablado ya en la otra sesión, del INE, para que todos los ciudadanos pudiéramos discutir qué queremos, cómo queremos, ¿no? De qué manera vamos a fortalecer esta nueva democracia. En Inglaterra la gente ni siquiera tiene que usar un plumón especial, que aquí es carísimo, con un lápiz firman. Ni siquiera llevan. Por la desconfianza, no llevan su cédula. ¿Cómo se llama usted, señora? Alicia del Río. Ok, firma. Ahí estoy votando. Ese es el grado de confianza pero eso es lo que no tenemos. Bueno, no lo tenemos, pero lo tenemos que construir. Y si seguimos gastando tanto dinero en la desconfianza, pues lo único que estás haciendo es alimentar la desconfianza al gastar dinero en eso. Entonces, los partidos tienen que decir, ya no la alimentemos con dinero a la desconfianza, tratemos de construir un país en donde no nos cueste tanto. 40 mil millones de pesos costó esto. Iba a costar 30 y tantos mil millones de pesos al año, ¿no? Naucalpan tiene un presupuesto de 4 mil millones que atiende a 1 millón de personas. Esto va a tener 4 o 5 veces más de presupuesto un instituto con partidos. A mí me parece un exceso absoluto y brutal. Pero atiende a 90 millones de ciudadanas y ciudadanas, que eso es lo que vamos a tener. Y las atiende, vuelvo a insistir, en algo fundamental, como es la cédula de identidad ciudadana, llamada ahorita credencial de elector con fotografía. Los atiende también en la formación y la cultura cívica. Los atiende en la capacitación de las mujeres con recursos específicos del 3%. Y también tenemos que discutir, aparte del modelo o parte del modelo político, qué modelo de partidos queremos en México. Hay dos tendencias. Una, a continuar el fortalecimiento de las estructuras partidistas como fueron creadas fundamentalmente a partir de la reforma de 1996, cuando se ciudadanizó el Instituto Federal Electoral de entonces. O si vamos, por decirlo de alguna manera sencilla, a morenizar el sistema de partidos en México, es decir, a volverse más movimiento que estructuras partidistas. Pero también hay que discutirlo. ¿Qué tiene de positivo un sistema de estructuras partidistas como la que tenemos y qué tiene un sistema de movimientos partidistas? Y que en este contexto puede ser lo más conveniente, ¿no? ¿Para qué sirvió? Que no solamente, vuelvo a reiterar, es un asunto de dinero. Este es un asunto de compromiso con el proceso democrático del país. Porque si nos equivocamos en esto, ahí sí vamos a tener un retroceso severísimo. Porque digamos que la primigenia de las estructuras, pues es la estructura político-electoral, porque es la que le da legitimidad a los otros poderes. Si la echamos a perder,
con ánimo positivo incluso. O sea, yo no estoy diciendo que dolosa y perversamente se vaya a echar a perder. Si nos equivocamos, digamos. Si nos equivocamos, el costo es elevadísimo. Bueno, nueva pausa y regresamos para conclusiones y más ideas de por dónde podríamos atender lo que sí creo que es una exigencia ciudadana, que la democracia cueste menos, pero sin poner en riesgo algunas de las cosas a las que se ha referido Dulce María Sauri. Regresamos enseguida. Primera emisión, compa. 9:11 y bueno, seguimos la discusión fuera del aire con una pregunta que creo que es central y creo que mis invitados también están de acuerdo en ello. ¿Se pueden abaratar las campañas políticas? Ese sería un tema. Y luego planteábamos que a lo mejor si en México el voto fuese obligatorio, que no lo es, pues una parte del costo de la campaña de los partidos, pues de llamar a los ciudadanos a ir a votar, digamos, si fuera obligatorio, a lo mejor parte de ese costo ya no tendría que hacerse. Carlos Valenzuela. Sí, y ahí coincidimos, yo creo que los 3 diputados que estamos aquí. La elección se hace para que voten 100, se presupuesta para que voten 100, sí, pero al final terminan votando 40. Y por eso resulta tan caro. Entonces, cada por voto, eso ¿no? es tan caro. Sí debemos de tomar ejemplos de otros países en el mundo, pero también tropicalizarlo a nuestro país. Sí. O sea, si bien en Inglaterra, en Europa, en Sudamérica hay ciertas condiciones de obligación y hay estímulos también y multas para aquellos que se presentan o no se presentan a la votación, en México pues tenemos que tropicalizarlo para que pueda funcionar. Sí, desde luego que coincidimos que la democracia debe ser cada día menos costosa. Afortunadamente, ya con las nuevas tecnologías de acceso a la información están abriéndose espacios, está siendo menos costoso. Tenemos que ir migrando a este nuevo esquema de transmitir las ideas a la gente. Yo también quisiera dejar en claro algo. Los partidos políticos no solo están invitando a la gente a emitir el voto, también están invitando a la gente a generar cultura política dependiendo de la ideología que tengamos. Eso es algo que se trabaja no solo en campañas, porque es algo que hablábamos fuera del aire. Si el presupuesto que se tenía en los partidos políticos era específicamente para llevar a la gente a votar, no es así. Los partidos políticos estamos con campañas permanentes durante todos los meses, generando cultura política precisamente, generando investigación, y es algo que hacemos todos los partidos políticos, incluido Morena. Y aquí yo le pediría también a la diputada, María de Los Ángeles, que nos pueda decir esos 3,000 millones de pesos que ha recibido Morena de financiamiento desde que es partido político, ¿en qué se los ha gastado? Pues nosotros la mitad del año pasado, nosotros lo podemos dejar bien en claro en qué está especificado, porque somos organismos fiscalizables. Entonces, aquí la diputada yo creo que nos estaríamos contradiciendo, porque si ha funcionado bien el recurso que ha aplicado Morena desde hace 4 años, ¿por qué ahora lo quieren reducir? Entonces, en el PRI hay fundaciones, en Acción Nacional hay fundaciones, en el PRD, en el Verde hay fundaciones que tienen temas específicos para generar conciencia. O sea, creo que lo que le estás preguntando es en qué ahorraría Morena en caso de ver... Se acaba de regresar el año pasado, que se asignó al tema del temblor, no sé si usted se acuerda, se dio el 50%. Jacob Polemski este año acaba de dar el 75%. Es un poco inútil que nos pregunten en qué lo estamos ocupando, pues si lo estamos dando, pero ya lo dio porque nada más lo anunciaron, pero no hemos visto que lo hayan dado. Sí se dio, o sea, algo es darlo. Mire, es obvio y que algo es ejecutarlo realmente. Eso no va a servir para el hecho de que ustedes hayan votado en contra, de que se redujo, y muy mal hecho en mi opinión, de que se redujera creo que la opinión pública, y termino con esto nada más este momento, la opinión pública yo creo que ha visto muy mal que los partidos, tanto el PAN como el Partido de Revolución Institucional, no hayan intentado hacer algún tipo de reducción a los votos. Y que ahora estén saliendo con estos argumentos que dan el anillo, no pero no se casan, es lo que hacen. Dulce María. Pues ustedes. No, más bien a la boda del día 13, del día 12, acudieron solamente Morena y su paje. El PES. El PES. Pero fuimos los partidos en su conjunto con distintos argumentos, muchos de ellos recuperados de la acción de inconstitucionalidad que presentó el presidente de Morena en 2017, Andrés Manuel López Obrador, justamente en contra de una reforma a la Constitución de Yucatán que reducía al 50% el financiamiento a los partidos políticos. Y
la Suprema Corte de Justicia le dio la razón al argumento fundamental de la integralidad del financiamiento para las actividades políticas y que no se podía solo reducir el financiamiento a los partidos. Pero yo creo que ambos han planteado una cosa muy importante que no puede quedar afuera de esta mesa. Es el tema de la fiscalización. Gravísimo, importantísimo. La fiscalización también requiere de una revisión integral. Sí, claro. Porque a la pregunta, Pascal, de cómo hacer para reducir el costo de las campañas, pues la primera cuestión no solo es de leyes, sino de prácticas. Sí. Y La fiscalización tener mecanismos concretos cara, para, no solo cara, sino tiene que ser eficaz. Sí. Se ha intentado hacer en tiempo real la fiscalización, pero el hecho de que hay dos contabilidades paralelas, y no me refiero solo a los libros de contabilidad, ¿no? Sino a las acciones. Por un lado, las que se reportan al INE, y por otro, las cosas que pasan en territorio, es una realidad que tenemos que enfrentar si de veras queremos cambiar las cosas. El tema de Duarte en Chihuahua, Duarte en Veracruz, ¿no? El dinero que no realmente el INE tampoco está cumpliendo con tanto dinero que tienen asignado, tampoco está cumpliendo adecuadamente con esa función. Ejemplos hay muchísimos de que no lo está haciendo. Un comentario final, se nos terminó el tiempo, pero un minuto cada quien para hacer un planteamiento final, si son tan amables. Carlos. Yo le quiero hacer caso al presidente Andrés Manuel López Obrador en su posicionamiento, pero al presidente Andrés Manuel López Obrador en su posicionamiento desde la oposición en el 2017, cuando era un férreo defensor del financiamiento público a los partidos políticos. A ese López Obrador de oposición es al que le quiero hacer caso, porque en ese momento, cuando era oposición, sabía lo que se necesitaba para este esquema, para fortalecer la democracia, y yo me quedo con ese presidente, López Obrador, del 2017, que defendía el financiamiento de los partidos políticos. María Lozano. Yo lamento mucho, particularmente la demagogia del PAN, porque en la Cámara sí ha sido muy poco, ha aportado muy poco al proceso. Yo creo que la sociedad está tomando nota de lo que están haciendo cada partido. Creo que la sociedad quiere que se haga esta reducción y yo comparto la postura, por supuesto, aquí de la diputada Sauri, en el sentido de que sí, tenemos que hacer una reestructura económica y sería bueno hacerla rápido y pronto y votarla. Sí, también tenemos que estar en la dinámica de consolidar, ¿no? Un sistema y un aparato que realmente funcione, que no cueste tanto, que no tenga el costo de la desconfianza, el nivel que tiene ahora, que desaparezcan las soples, que los sueldos de los funcionarios, etcétera, bajen, que haya una verdadera fiscalización, que los medios de comunicación aporten. Y todo eso que es un armado institucional, creo que sí hay que hacerlo y hacerlo pronto. Estoy totalmente de acuerdo. Dulce María, para terminar. Integralidad y una reforma del Estado, que en ese marco se tomen las decisiones sobre el sistema electoral. Y una parte de esto es su costo. Ahora, es muy importante destacar, cuando menos de mi parte lo subrayo, que el Instituto Nacional Electoral merece todo nuestro respaldo. Podrá tener deficiencias, no lo dudo, como cualquier institución, pero no es destruyendo al INE como vamos a avanzar, sino justamente tratando de encontrar todos los aspectos positivos que ha aportado al proceso democrático de México, ¿verdad? Y tratando de cambiar aquellas cosas que ya no funcionan porque son obsoletas o porque de plano ya no tienen destino, ¿no? Pues le agradezco mucho a los tres que hayan estado esta mañana. Yo sé que es un tema que no se puede agotar en una mesa, pero les ofrezco que podamos mantener el tema abierto y nos volvamos a ver para discutir aspectos muy puntuales de esta idea. Nos llevamos la propuesta del voto, de la obligatoriedad del voto. Yo creo que hay que y yo del estímulo para votar. Bueno, muy bien. Gracias a los tres. Gracias, son 9:20, vamos a una pausa, regresamos enseguida.